sencillas. Entonces vamos a empezar por la norma superior o la cara superior. Vamos a ver que en esta se van a encontrar, ¿sí?, varias suturas, ¿sí?, que tenemos esta sutura que es la sutura coronal, después tenemos la sutura sagital y la sutura lamboidea. Aquí tenemos varios huesos, que tenemos el frontal, tenemos los dos parietales y tenemos el occipital. Aquí se va a formar la fontanela anterior y tenemos la fontanela posterior. Recuerden que la fontanela anterior tiene una forma de rombo y mide aproximadamente entre 4.5 y 2.5 y que se cierra de los 7 a los 15 meses. Y tenemos la fontanela posterior donde mide aproximadamente 0.5 o menos de 0.5 y se debe cerrar a los 3 meses. ¿Sí? La malformación, cuando se cierran las suturas antes de tiempo, se llaman craneosinostosis. Entonces, esto es con respecto a la cara superior. Ahora vamos a pasar y vamos a ver, ¿sí?, el techo del cráneo, donde vamos a tener unas estructuras, ¿sí? La primera que vamos a tener es esta, ¿sí?, que se llama la cresta frontal, donde vamos a tener un surco que se llama el surco sagital superior. Aquí también alcanzamos a ver la sutura coronal, la sagital y la lamboidea. Vamos a ver el hueso occipital, los dos parietales y el hueso frontal. Aquí vamos a alcanzar a ver la impresión de la arteria meningia media y una parte de las vellosidades aracnoideas. Entonces, esto es lo más importante con respecto a la norma, ¿sí?, del techo del cráneo. Ahora vamos a pasar a ver la parte posterior, es donde vamos a tener que en su norma posterior vamos a ver otra vez, ¿sí?, el hueso occipital, los dos parietales, ¿sí?, en la parte más inferior vamos a observar esta saliente que se llama la protuberancia occipital externa, donde tenemos la línea nucal superior, después tenemos la cresta occipital externa, donde vamos a tener la línea nucal inferior, ¿sí? Entonces esto es lo más importante en la cara posterior. Ahora vamos a ver la anterior, ¿sí?, donde tenemos estas salientes que son los arcos superciliares, donde se van a implantar las cejas. Después tenemos este punto entre los dos arcos superciliares que se llama la glabela. Después, donde se unen los huesos nasales con el frontal, vamos a tener este punto craniométrico que se llama el nasion. Y de la glabela al nasion vamos a tener otra sutura aquí, que se llama la sutura metópica, ¿sí? Si pasamos ahora a las órbitas, vamos a ver que las órbitas en su parte superior vamos a encontrar un foramen que se llama el foramen supraorbitario. Aquí está. Y después en la parte inferior vamos a tener este foramen que es el foramen infraorbitario, ¿sí? La cavidad, ¿sí?, orbitaria está formada por 4 porciones: el techo, el piso, su cara medial y su cara lateral. Si empezamos a ver el techo, vamos a ver que el techo está compuesto por 2 huesos: la porción orbitaria del hueso frontal y el ala menor del esfenoides. La cara lateral está compuesto, ¿sí?, por otros 2 huesos, que es el ala mayor del esfenoides, ¿sí?, y el hueso cigomático. El piso está formado por un solo hueso, que es la porción orbitaria de la maxila. Y la cara lateral está formada por 3 huesos, ¿sí?, la porción frontal de la maxila, ¿sí?, el hueso lagrimal, ¿sí?, y la porción papiricia del hueso etmoides. Son los 3 huesos que están formando la cara medial, ¿sí?, de la cavidad orbitaria. Vamos a ver que en esta cavidad orbitaria vamos a encontrar 3 orificios. Tenemos primero este que se encuentra en el ala menor del esfenoides, que se llama el canal óptico, por donde va a salir el nervio óptico. Recordemos que por el foramen orbitario superior sale la rama 5.1 del trigémino, que es la rama oftálmica. Por el foramen orbitario inferior sale el 5.2, que es la rama maxilar, ¿sí?, del trigémino. Y por este, que es el foramen óptico, va a salir el nervio óptico y la arteria oftálmica. Después tenemos
una fisura, que es la fisura orbitaria superior, que nace entre el ala menor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides, por donde van a salir 3 pares craneales, que es el 3, el oculomotor, ¿sí? El 4, que es el troclear, el 5 en su rama, ¿sí? 5.1, que es la rama oftálmica, ¿sí? Y después tenemos el 6, que es el abducens. Y aquí también va a salir la vena oftálmica superior. Después, entre el ala mayor del esfenoides y la porción orbitaria de la maxila, vamos a tener otra fisura, que es la fisura orbitaria inferior, que esta va a estar formada, ¿sí? O va a salir por acá, ¿sí? La rama 5.2 del trigémino, que es la rama maxilar, ¿sí? Y también por acá va a salir la vena, ¿sí? Oftálmica inferior. Entonces, esos son los orificios que se van a encontrar dentro de la cavidad. Posteriormente vamos a pasar a estos, donde vamos a encontrar estas partes que se llaman los huesos nasales. Aquí tenemos una cavidad, que es la cavidad nasal anterior, porque después vamos a tener una posterior, o también se llama, ¿sí?, la apertura piriforme, tiene forma de pera, ¿sí? Vamos a ver ahora esta. Ahora vamos a ver que en esta apertura piriforme vamos a encontrar en el centro, ¿sí?, el tabique nasal, que el tabique nasal está formado por 2 huesos, que es el vómer y que es la lámina perpendicular del etmoides. A los lados vamos a ver unas salientes óseas, que son las conchas o los cornetes inferiores, que son estos de aquí, ven, son estos de aquí, son las conchas o los cornetes inferiores. Después tenemos en la parte, ¿sí?, donde tenemos la espina nasal anterior, y después tenemos la cresta nasal. Al borde de la maxila vamos a encontrar sus bordes o porción alveolar de la maxila. La mandíbula, por ahí está. Después vamos a pasar a la mandíbula. La mandíbula habíamos quedado que se dividía en 3, que era la rama, que era el ángulo y que era el cuerpo, ¿sí? Si empezamos a ver la rama, vamos a ver que tenemos este, que es el cóndilo de la mandíbula. Después tenemos la escotadura de la mandíbula y tenemos este que se llama el proceso coronoides de la mandíbula. Aquí teníamos la línea oblicua, teníamos el ángulo, ¿sí?, o también se llama gonio. Y después íbamos a tener este foramen, que es el foramen mentoniano. Aquí vamos a tener sus procesos, ¿sí?, alveolares, ¿sí?, de la mandíbula. Teníamos el tubérculo mentoniano y teníamos la protuberancia mentoniana. Entonces, esto era lo más importante dentro de la mandíbula. Ahora vamos a pasar a ver la cara lateral. En la cara lateral vamos a ver que ya encontramos varias partes que ya estamos observando, ¿sí?, donde vamos a encontrar esta sutura, que es la sutura coronal, ¿sí?, y vamos a encontrar aquí varias porciones de huesos. Si empezamos acá, vamos a ver que aquí tenemos el frontal, que tenemos el parietal y tenemos el temporal, y este va a ser el ala mayor del esfenoides. En la unión del temporal con el parietal, frontal y el ala mayor del esfenoides, que es este punto, ¿sí?, se forma otro punto craniométrico que se llama el pterium, ¿sí?, y posteriormente vamos a ver otro punto craniométrico donde está formado por el occipital, por el parietal y el temporal, que viene siendo este, que es el asterio, donde se va a unir entonces el occipital, el temporal y el parietal. Entonces tenemos el pterium y el asterium, ¿sí? Si seguimos, vamos a ver este hueso, que es el hueso cigomático. El hueso cigomático tiene varias porciones, ¿sí? Cuando se une con el frontal, que es esta zona, le vamos a llamar la porción cigomática del hueso frontal. Cuando se une con la maxila, que es esta parte, le vamos a llamar la porción cigomática de la maxila. Y cuando se une al temporal, le vamos a llamar la porción cigomática del hueso temporal. Y vamos a ver esto que va a formar las
agarraderas del cráneo que se llama el arco cigomático, y aquí en el arco cigomático se va a hacer una fosa que se llama la fosa temporal o la fosa cigomática, ¿sí? Esta es la fosa temporal o la fosa cigomática. Si vamos por la parte más lateral vamos a encontrar este orificio que es el conducto auditivo externo. Después vamos a tener esta saliente que es la mastoides, ¿sí? Y pues eso ya son partes estas de la mandíbula que ya las estuvimos observando, donde vamos a ver ahorita esto por la parte inferior, ¿cómo se llama? Entonces, si se dan cuenta, aquí se forma la articulación temporomandibular. Está formada por el cóndilo de la mandíbula y la fosa, ¿sí?, para la articulación de la mandíbula que se encuentra en la parte inferior. Ahora vamos a girarla y vamos a empezar a ver ahora la cara inferior. Vamos a quitar esto. Hágalo ahí. Eso es. Entonces, vamos a empezar viendo que vamos a encontrar en la cara inferior esta fosa, que es la fosa incisival. Después aquí vamos a tener esta parte, que esta forma el paladar duro. Estos dos huesos van a formar el paladar duro. Tenemos esta que es la porción palatina de la maxila. Si se dan cuenta, aquí se delimita bien. Lo voy a dibujar para que vean cómo se delimita. Entonces aquí tenemos la porción palatina de la maxila, ¿sí? Y aquí vamos a tener la lámina horizontal del hueso palatino. Entonces son los que me van a formar el paladar duro. Después vamos a tener esta saliente, que es la espina nasal posterior. Ya aquí habíamos visto la espina nasal anterior, aquí se formaba la espina nasal posterior. Vamos a encontrar estas partes, ¿sí?, del hueso, ¿sí?, que se llaman los procesos pterigoideos, donde vamos a tener dos láminas, una lámina lateral y una lámina medial. Entonces, esta es la lámina lateral del proceso pterigoideo y esta es la lámina medial del proceso pterigoideo. Y en el centro se va a formar una fosa, que es la fosa pterigoidea. Tenemos del lado derecho y del lado izquierdo. Al centro vamos a ver este hueso que es el vómer, ¿sí? Este es el techo de esta cavidad que forma parte del cuerpo del esfenoides, ¿sí? Y acá se forma una apertura grande, que es la apertura nasal posterior, que aquí habíamos visto la anterior, aquí va a ser la posterior. Y aquí se van a formar dos cavidades que se llaman las coanas. Estas coanas van a estar formadas y van a tener cuatro partes. Primero el techo. ¿Quién forma el techo de las coanas? Es el cuerpo del esfenoides. Después el piso. ¿Quién forma el piso? La lámina horizontal del hueso palatino. Después, ¿quién forma la cara medial? El vómer. ¿Y quién forma la cara lateral? La lámina medial de los procesos pterigoideos. Esos son los que van a formar las cavidades que se llaman las coanas. Si giramos un poco más, vamos a ver acá y vamos a encontrar estas partes que son las alas mayores del esfenoides. Acá en la lámina horizontal también no se observa, pero se los vamos a dibujar. Se encuentran dos forámenes, ¿sí?, que son los forámenes palatinos, el mayor y el menor, por donde van a salir arterias y venas y nervios palatinos, ¿sí?, que van a irrigar toda esta parte de la porción de ese paladar. Entonces llegamos acá a las alas mayores del esfenoides, donde vamos a tener, ¿sí?, dos orificios, que son estos. Vean, aquí se ve uno, ¿sí?, y el otro está aquí abajo, que no se alcanza a observar, que es muy pequeño, que es este, que está acá, y aquí se alcanza a observar, ¿sí?, que este es el foramen oval, ¿sí?, por donde va a salir la rama 5-3 del trigémino, que es la rama mandibular. Entonces aquí está el foramen oval y este es el foramen espinoso, ¿sí?, por donde va a salir, ¿sí?, la arteria meningia media, el nervio meningio medio, ¿sí?, y la vena meningia media. Entonces, por el foramen espinoso. Si vamos más hacia acá vamos a encontrar esta fosa, que esta es la fosa, ¿sí?, para el cóndilo de la mandíbula, donde se va a formar la articulación temporomandibular. Y después tenemos un tubérculo, que es el tubérculo, ¿sí?, para la articulación de la mandíbula, que es el que no permite que se luxe esta articulación. Si vamos más hacia atrás vamos a encontrar, en este no se alcanza a observar muy bien, pero vamos a cambiar de modelo, ¿sí?, donde tenemos esta saliente, aquí ya no se localiza tan bien, que se llama el proceso
estiloides. En la parte de atrás vamos a encontrar el proceso mastoideo o la mastoides, ¿sí? Y en el medio, en el centro, vamos a encontrar este foramen. Vean, acá se alcanza a observar muy bien, ¿sí? Que es el foramen estilomastoideo, por donde va a salir otro par craneal, que es el número 7, que es el facial, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar una ranura, vean, qué bonito se ve aquí, que es esta. Este venía siendo el foramen, ¿sí? Estilomastoideo, y este vendría siendo el proceso estiloides. Y vean, aquí está una ranura que se llama la ranura mastoidea, que viene siendo esta de acá o esta de acá, ¿sí? Ahora si vamos más para la cara medial, vamos a encontrar esta, que esta es la porción petrosa del hueso temporal, donde vamos a tener dos forámenes, este que es el foramen yugular, ¿sí? Y este que es el foramen carotidio. Recuerden que por el foramen carotidio va a entrar la carótida interna y por el foramen yugular va a salir la yugular interna, pero aparte van a salir tres pares craneales más, que es el 9, el 10 y el 11, ¿sí? Si vamos más hacia el centro, vamos a encontrar esta parte de la porción del occipital, que esta es la porción basilar del hueso occipital, esta. En donde en el centro vamos a encontrar un tubérculo, que es el tubérculo faríngeo. Vean, aquí se encuentra el tubérculo faríngeo. En este modelo se alcanza a observar un poco mejor. Este es el tubérculo faríngeo. Ahí se alcanza a notar el tubérculo faríngeo, ¿sí? Llegando acá vamos a encontrar estas salientes que se llaman los cóndilos del occipital. Estos son los cóndilos del occipital. Por abajo de él vamos a encontrar unas fosas, que son las fosas condilares, que son estas de aquí, las fosas condilares. Y por delante de él vamos a encontrar otro foramen, vean, que es este que está acá. ¿Lo vieron? Este que está acá, que es el foramen para el nervio, el hipogloso, el par craneal número 12. Entonces este es el foramen para el par craneal número 12. Después ya tenemos la escama del occipital y aquí vamos a volver a ver otra vez la protuberancia occipital, ¿sí? Externa con la línea nucal superior, ¿sí? La cresta occipital externa con la línea nucal inferior. Ahí se las dibujé para que lo alcancen a identificar. Aquí se alcanza a observar mucho mejor. Vean, la línea nucal superior y esta es la línea nucal inferior, ¿sí? Ok, ahora vamos a pasar a la cara interna, ¿sí? Entonces aquí vamos a empezar y aquí tenemos la cresta frontal. Entonces esta es la cresta frontal. Por abajo de él, que no se alcanza a observar, pero se lo vamos a dibujar, se encuentra otro foramen, que es el foramen ciego, que viene estando acá. Esta cavidad se va a dividir en tres partes: en la fosa craneal o el piso anterior, la fosa craneal media o piso medio y la fosa craneal posterior o piso posterior. Sí, vamos a ver los límites. Los límites del piso anterior o la fosa craneal anterior es el borde libre de la ala menor del esfenoides, sí, hasta la porción orbitaria del hueso frontal. Y aquí lo están formando varios huesos este piso. El primer hueso que forma el piso anterior, ¿sí?, es el ala menor del esfenoides, la porción orbitaria del hueso frontal, el etmoides y parte del cuerpo del esfenoides. Son los huesos que están formando, ¿sí?, el piso anterior. Vamos a ir viendo características de este. Ya vimos que aquí está la cresta frontal, ya vimos que está aquí el foramen ciego y tenemos esta saliente que es parte del hueso etmoides, que es la cresta de Galli. Aquí es donde se va a venir a insertar la hoz del cerebro, que vamos a ver después, ¿sí? Y al lado de él tenemos estas que se llaman la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Si vamos más hacia abajo vamos a encontrar esta parte que es la porción orbitaria del hueso frontal, ¿sí? Aquí tenemos la parte superior del cuerpo del esfenoides y tenemos las alas menores del esfenoides. Recuerden que cuando vimos la cavidad orbitaria habíamos quedado que en las alas menores del esfenoides íbamos a tener un foramen, que era este, que se llama el foramen óptico, por donde va a salir el nervio óptico y la vena, y la arteria oftálmica. Sí, ahora si pasamos al piso medio, vamos a ver que los límites son el borde libre de las alas menores del esfenoides, ¿sí?, y tenemos esta porción que es la porción petrosa del hueso, ¿sí?, temporal, donde tiene tres porciones: su cara anterior, su cara posterior y su borde superior. Entonces está delimitado por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal hasta el borde libre del ala menor del
esfenoides. Vamos a ver qué se localiza aquí. Entonces aquí tenemos el ala menor del esfenoides y tenemos el ala mayor del esfenoides, donde vamos a tener, ¿sí?, una fisura que se forma, que es la fisura orbitaria superior. ¿Sí? Esta es la fisura orbitaria superior de un lado y la fisura orbitaria superior del otro lado. Si vamos más al centro, encontramos ya la totalidad del cuerpo del esfenoides, donde se va a formar esta fosa, que es la silla turca, ¿sí?, o la fosa hipofisiaria. Por delante de él vamos a tener un canal, que este es el canal prequiasmático, ¿sí?, donde vamos a tener un tubérculo, que es el tubérculo de la silla turca, ¿sí?, el dorso de la silla turca o el respaldo de la silla turca. Y aquí vamos a tener unas salientes que se llaman las clinoides posteriores, porque en el ala menor del esfenoide tenemos estas salientes que se llaman las clinoides anteriores. Aquí tenemos un canal, que es el canal del seno cavernoso, ¿sí?, por donde también pasa la carótida interna. Algunos también llaman el canal del carotidio, ¿sí?, que son estas partes que están aquí a los lados. Y después vamos para acá y vamos a encontrar este foramen, ¿sí?, donde va a ser el foramen oval, ¿sí?, y el foramen espinoso, que aquí no se alcanza a observar, pero aquí está. Aquí está el foramen espinoso. Entonces tenemos el foramen oval y el foramen espinoso. Y aquí no alcanzamos a observar, pero acá se observa el foramen, ¿sí?, redondo, que viene estando en esta parte de acá. Entonces aquí está el foramen redondo. Si vamos a ver ahora este modelo, vean que aquí se alcanza a observar mejor. Este es el foramen redondo, ¿sí? Este es el foramen oval y este es el espinoso. Y este viene siendo el rasgado, ¿sí?, o algunos le llaman el carotidio o el acero, que viene siendo estos. Entonces este es el redondo, ¿sí?, este es el oval y este es el espinoso y este es el carotidio o el rasgado o el acero, que vendría siendo este que está aquí, que viene siendo este que está acá, ¿sí? Ahora, si vamos a la cara posterior, vamos a encontrar este foramen que está acá. Igual acá no se alcanza a notar muy bien, pero vean acá cómo se alcanza a notar bien. No sé si la cámara puede detectar este que está aquí, que es el conducto carotidio interno. Quito la pluma para que lo puedan observar. El conducto, ¿sí?, auditivo interno, ¿sí? Por abajo de él vamos a encontrar ahora este foramen, que es el foramen yugular. Recuerden que este foramen va a salir la yugular interna, ¿sí?, y tres pares craneales, que es el 9, el 10 y el 11, ¿sí? Aquí se va a formar la yugular interna. Recuerden que la yugular interna está formada por un seno que viene acá, que se llama el seno petroso inferior, ¿sí?, y un seno que viene en la parte posterior, que se llama el seno sigmoides. El seno petroso inferior es una continuación del seno cavernoso y el seno sigmoide es una continuación de un seno que viene acá, que se llama el seno transverso. Entonces aquí viene el seno transverso, se convierte en seno sigmoides y por la parte posterior de este canal yugular se va a unir con el seno petroso inferior para formar la yugular interna. Y por acá adelante, por la parte anterior, es por donde van a salir los tres pares craneales que habíamos quedado, que era el 9, el 10 y el 11. Si vamos más hacia acá, vamos a ver esta parte que desciende, que es parte del occipital, que se llama el clivus. Este es el clivus, todo esto es el clivus. Después tenemos el foramen magno, tenemos unas fosas que se forman acá, que vean cómo se ven bonitas aquí, ¿sí?, que son las fosas cerebelosas, y después estas fosas que son las fosas, ¿sí?, cerebrales, para los dos hemisferios cerebrales. Aquí se forma la cresta occipital interna y aquí tenemos el proceso, la tuberosidad interna. ¿Sí? Entonces, vean, aquí está la cresta, ¿sí?, occipital interna, la protuberancia occipital interna. Esta es la protuberancia occipital interna, ¿sí? Y vean, aquí tenemos las fosas cerebelosas.
Cuando se unen aquí las fosas cerebelosas en su límite con las fosas cerebelosas, ¿sí?, con la cresta occipital, se va a formar un repliegue de meninge que va a venir de esta cresta occipital interna, donde se van a empezar con su borde de estas fosas cerebelosas y van a irse a insertar a estas, que son los procesos clinoideos anteriores y los procesos clinoideos posteriores, que se va a llamar el tentorio o la tienda del cerebelo. Entonces se va a formar en esta forma la tienda del cerebelo, para estar separando el cerebelo del cerebro, ¿sí?, o de los hemisferios cerebrales. Ahora aquí se van a sentar los dos hemisferios cerebrales, ¿sí?, el derecho y el izquierdo. Y de la del proceso de la cresta occipital interna, ¿sí?, va a insertarse ahora una parte de la meninge que va a ir en medio de los dos hemisferios, ¿sí?, y se va a ir a insertar hasta la cresta de Galli, que se llama la hoz del cerebro, ¿sí? Entonces son las partes fundamentales de esta cara. Ya.